Bueno, pues ejercicio 15. A ver. En cada una de las siguientes moléculas tenemos el hidrógeno, el ácido fluorhídrico, el agua y el metano. Escribir la estructura de Lewis, explicar si tiene enlaces polares, determinar si es una molécula polar o no y analizar si forma puentes de hidrógeno. Vale, bien. Vamos a empezar por la clasificación. Todos estos van a ser enlaces covalentes, ¿vale? Y si recordáis la clasificación, pues bueno, podíamos verlos como enlaces polares que siempre eran moléculas apolares. Luego, en función de si era un enlace polar, pues podía darse que fuese una molécula apolar, si guardaba simetría, y luego estaban las moléculas polares cuando no guardaba simetría, y dentro de esos casos había unos concretos en los que se trataba de puentes de hidrógeno, ¿vale? Que son esos que aparecen ahí, que son el agua, el ácido fluorhídrico, el amoníaco, podríamos considerar también, porque estaban un poquito en el límite, el ácido clorhídrico y el ácido sulfídrico, ¿vale? Bien, escribir la estructura de Lewis. Os he puesto aquí las configuraciones electrónicas para que podamos resolverlo, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar por el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno son dos átomos de hidrógeno, cada uno de ellos tiene únicamente un electrón, es la estructura más simple. Pues como veis ahí, ¿vale? Cada uno de los hidrógenos pone un electrón de su parte, los comparten. Recordad que esto era la excepción a la regla del octeto, que el hidrógeno únicamente para conseguir una situación estable necesitaba dos electrones, porque termina en 1s2, ¿vale? 1s1, para completar la 1s2 necesita otro electrón, ¿vale? De tal manera que, bueno, esta sería la estructura de Lewis, ¿vale? Se trata de un enlace apolar, ¿vale? Porque únicamente interviene un elemento, solo tenemos hidrógeno, ¿vale? Y como se trata de un enlace apolar, va a ser una molécula apolar, ¿vale? Y si forma puentes de hidrógeno, pues en este caso no se trata de ninguno de estos compuestos, ¿vale? Por lo tanto, no forma puentes de hidrógeno. Vamos con el siguiente, vamos con el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico tenemos hidrógeno y flúor. El hidrógeno termina en 1s1. El flúor termina en 1s2, 2s2, 2p5, en 2s2, 2p5. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que van a compartir de la siguiente manera. El hidrógeno pone en su parte su electrón para compartirlo y el flúor pues tiene en su última capa 2 y 5, 7, pues 2, 4, 6, el que pone de su parte 7, y entonces aquí comparten. Recordad que cada una de estas líneas representaba dos electrones, ¿vale? Entonces este sería el diagrama de Lewis del ácido fluorhídrico. ¿Vale? Vamos con la clasificación. Se trata de dos elementos diferentes, se trata de un enlace polar, ¿vale? Y luego dentro de un enlace polar tenemos que fijarnos para saber si es una molécula polar o una molécula apolar, si guarda simetría. En este caso no tenemos simetría, ¿vale? No hay HFH, no guarda simetría. Tenemos una zona muy cargada negativamente con un montón de electrones y una zona más cargada positivamente. Por lo tanto, entonces en este caso va a ser una molécula polar, ¿vale? Y si forma puentes de hidrógeno o no, pues este era uno de los casos precisamente en los que sí se forman puentes de hidrógeno, ¿vale? Bien, por lo tanto, en este caso sí que forma puentes de hidrógeno, ¿vale? Vamos con los otros dos, con el agua y con el metano. Vale, vamos a ver. El agua, H2O, ¿vale? Explicar la estructura de Lewis. Tenemos dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Qué pasaba? El oxígeno termina en 2s2, 2p4, le hacen falta otros dos electrones para completar su última capa. ¿Quién se los comparte? ¿Quién se los aporta? Pues cada uno de los hidrógenos. Recordad que cuando hablábamos del agua, el diagrama era este, ¿vale? Ya explicamos en su momento que aquí había una nube de electrones que lo que hacían era de desplazar a estos hidrógenos, ¿vale? Entonces el diagrama sería de esta manera, ¿vale? Tenemos el oxígeno, que tiene sus 2, 4, los dos que ponen su parte, los dos que le dan el hidrógeno, 6 y 8, ¿vale? Y el hidrógeno pues ya llegaría a 1s2 también, ¿vale? Entonces este es el diagrama correspondiente para el agua, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con el agua? Pues en el agua tenemos dos tipos de elementos, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, se trata de un enlace polar, ¿vale? Polar. Bien, molécula apolar o molécula polar, ya hemos explicado que guarda esta estructura, ¿vale? Que no es una molécula simétrica, por lo tanto va a ser una molécula polar, ¿vale? Se trata de una molécula polar que además, si nos fijamos en cuanto al tema de los puentes de hidrógeno, es precisamente una de las que habíamos mencionado. Entonces, en este caso sí forma puentes de hidrógeno. Y nos falta por último el metano. Vale, el CH4
Tenemos en el carbono, este ya lo hemos hecho, es que son ejemplos que hemos hecho ya muchas veces en los diferentes ejercicios. El metano, 2s2, 2p2, ¿vale? Tiene cuatro electrones en su última capa y precisamente, pues, ¿quién le aporta los otros cuatro para llegar hasta la regla, a cumplir la regla del octeto? Pues los cuatro hidrógenos, ¿vale? El esquema sería este, ¿vale? El carbono pone 1, 2, 3, 4 de su parte, cada uno de los hidrógenos, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Ya habíamos hablado mucho de este diagrama, ¿vale? De tal manera que así quedan todos en equilibrio, ¿vale? Vale, ¿qué pasa con el metano? Pues primero, ¿es un enlace apolar o polar? Es un enlace polar porque interviene más de un elemento, tenemos carbono y tenemos hidrógeno. ¿Se trata de una molécula polar o se trata de una molécula polar? Se trata de una molécula apolar, guarda simetría, ¿vale? Respecto a estos ejes, ¿vale? Por lo tanto, es una molécula apolar, ¿vale? Y en cuanto a los puentes de hidrógenos, no se encuentra dentro de este conjunto, por lo tanto, no forma puentes de hidrógeno.